Buenas tardes, máster. Sí, se la escucha. Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 6 de julio del 2021. Eh, Estamos continuando con lo que corresponde a cálculo de media y de mediana, pero con datos agrupados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo mi serie de datos, armo mi tabla de frecuencias y armando mi tabla de frecuencias voy a aplicar la fórmula correspondiente para datos agrupados, porque recuerde que en clases anteriores ya habíamos visto cómo calcularlo, la media y la mediana, pero con datos sin agrupar o simplemente directamente de la serie, ¿no? Entonces, en la clase anterior nosotros habíamos aprendido a emplear la fórmula para datos agrupados de la media, es decir, X barra era igual a la sumatoria de XI por FI dividido para N. Eso ya lo habíamos aprendido. Y teníamos este mismo ejemplo en donde habíamos llegado hasta determinar las frecuencias y la marca de clase. Entonces luego nos tocó a nosotros generar la multiplicación de frecuencia por marca de clase. La marca de clase, se les recuerda, el valor que está justo en la mitad del rango. De 20 a 30, el valor que está en la mitad es 25. A inicios de la clase habíamos aprendido también con otra fórmula a calcular el valor medio. Entonces, haciendo la multiplicación respectiva para cada rango de frecuencia por marca de clase, nosotros habíamos generado la multiplicación. Y luego se nos hacía fácil reemplazar en la fórmula para la media. El día de hoy vamos a calcular la mediana. Entonces, la mediana implica ya el uso de los linderos o de los límites de los rangos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fórmula para la mediana es igual a L más, abro un corchete, N dividido para 2 menos F por A, frecuencia, cierra y por I. ¿Qué significan todos esos valores? Por favor, sírvanse copiar en algún sitio. La L es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana. Es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. La N ya sabemos que es el tamaño de la muestra. La FA es la frecuencia acumulada de la clase que contiene la media. Noten que todos estos cálculos son secuenciales, ¿no? Y por eso es importante aprender a entenderlos desde sus inicios. Nosotros ya habíamos aprendido lo que era la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada era justamente de cada uno de estos valores sumándolos, ¿no? Por ejemplo, aquí mi primera frecuencia es 6, luego ese 6 se suma con 7, se generaba el 13, entonces esa es la frecuencia. Pero el cálculo de la mediana, esto es la mediana,
La mediana para datos agrupados. Entonces, este cálculo más está direccionado a encontrar un intervalo que contenga la mediana. Ya vamos a encontrarlo, por cierto. Por ahora, sigamos apuntando los significados de la fórmula. FA es la frecuencia acumulada que contiene la mediana, ¿no? Del rango que contiene la mediana. La F pequeña es la frecuencia de la clase. Es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. Y el I es el tamaño de intervalo. El tamaño del intervalo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a determinar esos datos. Tenemos hasta ahí nuestra tabla. Pero, ¿qué más sabemos nosotros con respecto a la mediana? Esta tabla era originaria de un conjunto de datos. Y eso significa que yo obligatoriamente tengo que calcular la mediana a partir de la serie con la cual construí mi tabla de frecuencias. Y nosotros, me parece que hace 2 clases, habíamos calculado que la mediana en realidad para el caso de esta tabla estaba justamente en 42, me parece, sí. Entonces, voy a anotar acá en la izquierda el dato. Por acá está. La mediana calculada con los datos de la serie daba un valor de 44,67 mis. 34,67. 44 mis. 44. Entonces, con este valor, yo voy ahora a trabajar. Y el
44,67 está ubicado en esta hilera o en este rango, en ese rango. El número como tal físicamente está entre 40 y 50. Entonces, con este conjunto de valores es que vamos a trabajar con esta fórmula. Copiaron lo que significa cada variable de esa ecuación. A ver, repito. La L corresponde al límite inferior de la clase que contiene la mediana. La L corresponde al límite inferior de la clase que contiene la mediana. La N corresponde a la muestra. La N es la muestra. La frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada del rango que contiene la mediana. Y la F minúscula es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. ¿Copiaron, por favor, lo que significa cada elemento de la ecuación? Confirme para poder borrar la pizarra. Sí, sí. Sí. Estamos trabajando con esto. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. De la mediana calculada con los datos, yo le llamo datos en brutos o datos en serie. Porque de los datos en serie es que yo con las fórmulas para calcular intervalos, para calcular rangos, determinar la frecuencia, es que yo generé esta tabla. Ahí van a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Que me van ustedes a hacer con respecto al examen. Por esto es que ahora en la modalidad virtual, yo lo que voy a generar son 2 series de datos. Quizás hasta una. Y de esa serie de datos o de las 2 series de datos, ustedes tienen que desarrollar todos los cálculos hasta ahora vistos. Es decir, tienen que generar rangos, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas, marcas de clase, medias y medianas calculadas sin datos agrupados y con datos agrupados, porcentajes, gráficos, todo el conjunto. De manera tal que lo que voy a hacer es que, como son 10 preguntas, yo voy a generarlas en función de las respuestas que han tenido en cada uno de los intervalos. Por ejemplo, le puedo decir, para la serie de datos tal, que va a ser siempre la misma, usted tiene en el intervalo 60-70 como respuesta una F de 5, una X de 65. Entonces, ahí vienen mis alternativas, ¿no? Que usted tendrá un juego de frecuencias. Puede ser que yo le coloque para el rango 60-70. Hay una frecuencia de 7, de 4, de 5. ¿Cuál es el correcto? Como usted ha hecho bien y lo ha hecho correctamente, sabe que es 5.
De esa manera es como se va a evaluar el examen. Por lo tanto, cada persona el día del examen debe tener resuelto el ejercicio completo. Lo mismo va a suceder con los gráficos, ¿no? Podemos inclusive, no sé hasta qué punto nos alcance el tiempo para poder escanear diferentes histogramas de frecuencia. Yo les puedo colocar diferentes imágenes de diagramas de frecuencia y decirle cuál de ellas es la verdadera. Y como usted se entiende que ha hecho los ensayos, tendrá las respuestas ahí, ¿no? Para poder seleccionar. Bien, entonces continuamos con esto. Entonces, a partir de esta mediana, que era 44,67, yo voy al rango que le corresponde, y es este, de 40 a 50. Entonces, este es mi L, que es mi límite inferior. Si esta es 40 y 50, que son los límites, el límite inferior será 40. X es igual a 40 más N, que sabemos que lo sacamos de la sumatoria de frecuencias. 6, 7, 13, 17, 25, 30. Acá yo tengo mi N. Dividido para 2. Menos la frecuencia acumulada. No la tengo acá en este momento, pero me piden la frecuencia acumulada hasta esta línea. ¿Qué hacíamos nosotros? 6 más 7, 13, más 4, 17. Mi FA es igual a 17. Menos 17. Todo esto dividido para la frecuencia de ese rango, es decir, de este rango. En este caso mi frecuencia es de 4. Y mi intervalo es de 10, ¿no? Ya tenemos los datos completos de la ecuación, los vamos a resolver. Cuidado, a alguien se le ocurre sumar 40 más esto directamente. Cuidado. Recuerda que matemáticamente hay que resolver todo lo que esté en este interior. Primero. Luego, ¿qué hay que hacer? Luego tenemos que multiplicarlo. Este por este. Cuidado, alguien esto lo suma con 40 y luego lo multiplica por 10. No, cuidado. Esto hay que multiplicarlo por 10. Y luego hay que sumarlo con 40. Hay que darle el orden y la importancia de las operaciones según el contexto de la ecuación. Entonces vamos resolviendo este interior. 30 dividido para 2 a 15. 15 menos 17 menos 2. Signos diferentes se restan y se pone el signo mayor. Entonces, ¿cómo queda esto? 40 más menos 2 sobre 4 por 10. Esto es igual. 2
dividido para 4.5. Entonces esto es 40 menos por más menos. Ah, pero vamos en orden, ¿no? Si no después va a confundirse. Más. Esto es menos 0,5. Por 10. Entonces esto es igual. 40.5. Punto 5 por 10, 5. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Entonces, para este caso, la mediana en datos agrupados es igual a 35. X es igual a 35. Yo les decía hace, creo que 2 clases atrás, valores de media, para datos agrupados están próximos. En el caso de la mediana varía un poco, porque si usted compara el uso de la fórmula para datos agrupados, nos dio 35. Mientras que la mediana calculada de datos de la serie nos dio 44. Estamos hablando de que estamos refiriéndonos a que existe una diferencia como de 9 puntos, ¿no? Lo cual es un valor representativo. Sin embargo, no quiero yo fijar valores de distancias para la mediana. Pero lo que sí es evidente que no puede resultarnos una mediana de datos agrupados que nos resulte en este caso, por ejemplo, entre 50 y 70. La idea de los cálculos de la mediana es que sean datos aproximados que corroboren que la mediana sigue encontrándose en este intervalo, en el intervalo original, calculado de datos de la serie. Entonces, de los datos de la serie, mi mediana fue 44. Eso está en este intervalo. Y obviamente el cálculo me va a reflejar una mediana de 35 que está en el intervalo superior, aproximándose al siguiente intervalo. O sea, en el caso de la mediana son aproximaciones. Entonces pueden estar en los intervalos anteriores, el cálculo de la mediana agrupada. No hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, señores, por favor, hasta aquí? Las personas que recién se conectaron ya tendrán que ver el video, ¿no? Porque prácticamente ya llevamos como 40 o 35 minutos de clase. Mi hijo, una consulta, ¿cuándo sube el video? Porque estaba intentando ver el de la clase pasada y no lo veía subido. Ya los de hoy ya están subiéndose los anteriores videos. Este de acá debe ser dentro de unos 2 días, 3 días. Gracias. Bien.
Entonces, ahora veamos la moda para los datos agrupados. Nosotros habíamos mencionado que la moda era un valor sencillo de encontrar cuando yo tengo los datos en serie, porque yo ordenaba los datos y simplemente la moda es el número que más se repetía. Entonces, en estos casos, y cuando yo tengo mi tabla de frecuencias con intervalos, yo voy a trabajar siempre con la aproximación a la marca de clase que contiene la mayor frecuencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a la tabla de frecuencias y empiezo a comparar cada una de las frecuencias de observación. Entonces, para el primer rango, tengo yo 6 datos observados. Para el segundo rango, tengo de 30 a 40. Y tengo 7 datos observados. Para el tercero, tengo de 40 a 50 y tengo 4 datos observados. Para el rango de 50 a 60 tengo 8 datos observados. Y para el último rango de 60 a 70 tengo 5 datos observados. Entonces, aquí fácilmente nosotros podemos encontrar que la mayor frecuencia es 8. Es de mi mayor frecuencia. Y por lo tanto, la moda, ¿puedo borrar yo la parte de abajo? Confirmen si ya... Sí, Miss. Cálculo. Confirmen, por favor. No, yo todavía estoy copiando. Lo siento. Ya, 2 minutos para copiar. 2 minutos. Yo ya le tomé captura. ¿Qué pasó, Juanito? Que yo ya le tomé captura para agilizar más el tiempo. Ya, pero te encargarás, por favor, de Juanito, entonces de hacérselos llegar a todos, ¿no? Si es que tú ya tomaste la captura, por favor, encárgate de hacerles llegar a todos. Listo. Ya, gracias. Bien. Entonces, la moda, que es X sombrero, ubico la frecuencia de mayor valor, que es 8, y entonces esto será igual a mi marca de clase, pero de la frecuencia que tiene el más alto valor. Es decir, la moda es igual a 55. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la moda, solo para el caso de valores agrupados, yo fijo la orientación a buscar el mayor número de frecuencias. Entonces, entre 6, 7, 4, 8 y 5, mi mayor número de frecuencias es el 8. Y por lo tanto, al 8 le corresponde la marca de clase de 55. Y esa marca de clase ahora
va a ser la moda encontrada por datos agrupados. Muy sencillo, muy sencillo. Ahí no hay mucho. Bien. Entonces, hasta ahí han llegado los cálculos con respecto a la media, a la mediana y a la moda con datos agrupados. Mijo, una consulta. Ahí no tendría, como en el caso anterior, tuviera 2 modas o 3, no. Claro, pero ¿cuándo habría 2 modas? ¿Cuándo habría 2 modas? Cuando hay muchos números repetidos. No, señor, no, estamos hablando de una tabla de datos agrupados. ¿Cuándo habrían 2 modas? Hubiera frecuencias altas de valor. Correcto, cuando yo tuviese, por ejemplo, 2 ochos. Por ejemplo, aquí, este que no sea 5, este sería 8, por ejemplo. Ahí yo tengo 2 frecuencias altas. Entonces aquí yo tengo 2 modas. Una moda que sería 55 y una 2 que sería 65. Si es que ese fuese el caso. Pero no lo es. Como no lo es, solamente hay una moda. Por favor, sí me explique, señorita Ingrid. ¿Está claro, señorita Ingrid? Confirme si está respondida la respuesta. Señorita Ingrid, por favor. Sí, Miss. Gracias. Master, ¿puede repetir esa parte? A ver, la señorita Ingrid hace una pregunta. Que si en una tabla de frecuencias de datos agrupados pueden haber 2 modas. La respuesta es sí, pero va a depender de los valores altos, porque la moda se define en función del valor más alto encontrado en sus frecuencias de observación. En este caso, el valor más alto entre 6, 7, 4, 8 y 5 es 8. Y como es el único valor más alto, entonces yo digo que la moda es 55. Pero supongamos que no fue así. Y supongamos que este valor de aquí, este 7, ya no era 7, sino que es 8. A ver, ¿me está atendiendo Alina? Por favor, confirme. ¿Me está Sí, Master. Ya. Entonces, supongamos que aquí es 8. ¿Cuántos valores altos tienes ahí, Alina? 2. 2, que son igualitos. Son igualitos, por eso es que son 2, son igualitos, no hay más valores altos. Entonces, si son 2 valores altos, ahí esto tendría 2 modas. La una 55 y la otra 35. Pero ahora le hago una pregunta a usted. Supongamos que este 8 no es 8, sino 6. ¿Cuántas modas tiene esa serie? Respóndame, Alina. Sería el 8 mismo porque es el mayor. ¿Cuántas? El 8. ¿Cuántas modas tiene entonces? 1. Una, perfecto. Ese es el concepto que tienen que tener claro. La moda solo se rige con el valor más alto de la frecuencia. El único valor más alto que había aquí en esto era 8. ¿Alguna pregunta, señores?
¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, máster, por mi parte sí. Ya, entonces, por favor, vamos a hacer la foto de la clase. Tengan la gentileza de prender las cámaras. Ajá. Bien, la conexión termina con 26 personas. Marta Alvarado, Juan Pinto, Josué Vaque, Jocelyn, Sara Barreiro, Génesis Becerra, Lady Briones, Evelyn Gutiérrez, Gerson Murillo, Roxana Herrera, Joana Jiménez, Susan Liuba, Luis Loor, María José Campoverde, Moisés Miranda, Nicolás Rendón, Lady Piloso, Ariel Pincay, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Teresa Montenegro, Steven Dinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera, Alinea Vera, Angie Vicuña. 26 personas. Bien, cerramos hasta acá la conexión. Por favor, yo les sugiero que inclusive de la misma tarea de las series de datos que están en el campus virtual, hagan ya la corrida completa. ¿Qué es la corrida completa? Cálculos de frecuencias acumuladas, relativas,
porcentajes, histogramas, ojivas, medias y medianas para datos agrupados y modas para datos agrupados, ¿no? Todo eso ya hagan, por favor. Es la única forma de poder ir ensayando y practicando esta asignatura. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Con respecto a la clase de hoy. Bien, si no hay preguntas, cortamos la grabación. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima, Miss. Gracias. Gracias, Miss.